Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor. Yo estoy muy contento porque hoy día tenemos nuevas generaciones, nuevas ideas. Ya está ahí nuestra invitada sentada, Carolina Figueroa. Carolina es estudiante del último año de Historia en la Universidad Diego Portales. También es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Diego Portales. Y la hemos invitado porque yo le decía como que tenemos que mejorar nuestra izquierda. Específicamente porque algunas veces en los movimientos de izquierda, cuando las mujeres comienzan a exigir sus derechos, como que no las pescan. Y la igualdad tiene que ser igualdad para todos. Sin embargo, ha aparecido una nueva generación de mujeres de izquierda que ponen el puño sobre la mesa, que tocan el tambor y con la frente en alto se tiran a la gente encima, pero hay que provocar este cambio. Vamos a hablar también sobre los abusos en las universidades, un tema en el cual ella está bien a caballo. Así que un aplauso, por favor, para Carolina. Muchas gracias por venir. Eres feminista de la cuarta ola, ¿tú sabías eso, no? Así que es primera vez que va a haber una feminista de la cuarta ola en televisión chilena. A ver, partamos. Cuando vino Alejandra Ram, hablamos sobre lo machista que es la educación. Y finalmente, por qué se sentía en el ambiente que las mujeres más jóvenes necesitaban hablar de feminismo. Y ella decía que una de las razones era el movimiento estudiantil. Y específicamente te nombraba a ti como una de las mujeres que realmente había provocado un cambio en esto y que había comenzado a tocar el tambor. ¿Por qué tú sientes que tuviste la necesidad de defender a las mujeres y hablar de los derechos de las mujeres en el contexto del movimiento estudiantil? Yo creo que hacer política siendo mujer es muy difícil en nuestra época y en épocas pasadas. O sea, aquí podemos ver que ha cambiado también el panorama, ha cambiado la sociedad, pero la práctica política sigue estando un poco entre las manos de los hombres y entre las manos de un sistema muy patriarcal, un sistema que es dominador, violento, y que cuando uno intenta hacer política es súper difícil entrar. No sé si te diste cuenta, tengo una voz súper suave, me veo muy niña, y entrar a hacer política a una asamblea, por ejemplo, es difícil porque es súper contradictorio. Es un espacio donde las lógicas no son las mismas que a uno le enseñaron a jugar. Entonces ahí ponerse, levantar la voz, pegar con el puño en la mesa, etcétera. O de repente no tenéis ganas de pegar el puño en la mesa, no tenéis por qué hacerlo. Pero cuando uno, de repente, cuando tiene que llegar a esa instancia, al tiro te catalogan de histérica, de cualquier apelativo así, cuando tú decís, entonces, ¿cómo entro yo a hacer política? Yo creo que ese problema principal ha sido lo que muchas mujeres y el feminismo en sí también agarró mucha fuerza, porque hoy día también nos estamos encontrando, nos paramos frente a muchas desigualdades, pero también nos paramos en que yo también quiero hacer política, pero ¿en qué escenario me tengo que mover? Entonces, por ahí yo creo que nace un poco la necesidad de acercarse al feminismo, y porque también es una necesidad histórica. O sea, lo mismo que decís tú, la izquierda en sí ha tenido una falencia importante sobre la desigualdad, las mujeres. Entonces hoy día necesitamos recuperar eso, esa deuda que tenemos que recuperarla y tenerla nosotros en las manos, hacernos cargo de eso. Ahora, cuando tú dices que la sociedad ha cambiado, sin embargo las prácticas políticas siguen siendo patriarcales, tengo que ser de abogado del diablo. ¿La sociedad ha cambiado para las mujeres? Y si es así, ¿me podéis dar como luces o ejemplos que tú decís, sí, sabéis que la sociedad ha cambiado porque pasó esto, porque pasa esto y esto otro? Yo creo que ya, la sociedad en sí, yo creo que Chile es un país súper conservador. Después del 2011 vemos como un boom, pero yo creo que muchos de nosotros apostamos a que la sociedad en sí había cambiado un poco, pero aún así vemos que los derechos de la mujer y su cuerpo siguen siendo discriminados, vemos que las minorías sexuales también lo son. Entonces todavía vemos estos resabios de una sociedad súper conservadora, típica de dictadura, que todavía no se pone no se sube al tren. ¿Y quién es el culpable de que la sociedad no haya cambiado? Porque cuando decimos como Chile es un país súper conservador, lo primero que uno piensa es como, los viejos conservadores todavía tienen el poder. Sin embargo, yo tengo la sensación de que el hipster es súper machista, finalmente. Yo creo que, a ver,
esto lo dice Lenin, aquí el infantilismo de izquierda también puede pasar en el feminismo. Todos tenemos que hacernos cargo también de que en cada uno de nosotros vive una actitudes machistas, actitudes patriarcales. Entonces, esta cuestión no es que hayan algunos, claro, en algunos vemos como la encarnación de actitudes, etcétera, pero también toda la sociedad en sí tiene un poco de esto. Ya, pero cuando finalmente, y aquí solo por el afán de discutir, cuando todos somos culpables, nadie es culpable. Yo sí creo, por ejemplo, cuando tú dices que todos tenemos actitudes machistas, yo no tengo actitudes machistas y me preocupo de no tenerlas. ¿Cachai o no? Sí, yo creo que igual es un poco... Patudo de mi parte sí, decir eso, porque okay, tenemos que seguir trabajándolo. Okay. Yo creo que lo más revolucionario del feminismo es cuando uno se hace consciente de ello y hace que todas sus acciones sean conscientes de que sean feministas también y por otro lado que sean de izquierda y sean revolucionarias. Eso es lo revolucionario, ese acto de ser consciente es lo revolucionario y eso es lo feminista también. ¿Y por qué creéis que la izquierda, que se llena la boca con la igualdad, no ve una desigualdad tan evidente que es del 50%, que son las mujeres? Yo ¿Cachai? creo que es algo que se tiene que estar construyendo aún, no sé. Tenemos una izquierda que tuvo muchas deudas, históricamente lo podemos ver en distintos casos, pero de a poco también estamos construyendo un feminismo y un feminismo de clase. Ahí es donde yo finalmente como que siento que hay como una trampa del hombre de izquierda, porque piden la revolución en todo, pero en lo que es feminismo, no, eso tiene que ser gradual y tenemos que ir construyéndolo. ¿Cachai? Vino aquí, por ejemplo, Paulina Poblete de Comunidad Mujer y decía que finalmente el gran germen en la violencia de género está en la educación. ¿Cachai? ¿Quién fue? Alejandra Ram también nos decía que la violencia de género nacía en la educación. Y a mí me llama la atención que en el movimiento estudiantil, el que yo llamo, como para ordenarme, el movimiento estudiantil de primera generación, el de Camila Vallejo, el de Boric, el de Giorgio Jackson, no encontramos ninguna frase donde apareciera la palabra feminismo. Y estamos hablando de cabros que se les revolucionó el mundo con Twitter, se les revolucionó el mundo con todo, pero cuando hablamos de las mujeres, ahí no. Ahí hay histerismo. Sí, yo creo que lo que estamos viendo ahora en, no sé, esta segunda generación de movimiento estudiantil es más interesante porque todas las demandas se están haciendo un poco más profundas. Hoy día no solamente vemos que existe el lucro, no, hoy día también vemos que existen empresarios y tienen nombre y apellido y están ahí y están pactando una reforma y a la vez están teniendo ingresos siendo rectores de universidades, por ejemplo. Entonces, vimos que ese diagnóstico lo fuimos profundizando hasta a lo que tenemos hoy día. Y, por ejemplo, antes teníamos la consigna de educación no sexista. Ahora ya estamos hablando de educación feminista. Y eso ha sido un adelanto también en el Confech. La última discusión que tuvimos en el Confech fue como cambiemos la síntesis que diga educación feminista. Y todos quedamos en consenso, sí, estamos todos de acuerdo. ¿Costó y ahora eso, estamos no? trabajando. Sí, costó. Porque en sí es un trabajo bien lento, es un trabajo que de hecho, si estamos hablando de las intelectuales, de las mujeres que hicieron política en los 90, tuvieron que pasar todos estos años para que ahora realmente todos y todas estemos instalando la idea. Tuvieron que pasar por un montón de cosas, sufrir personalmente la violencia y hoy día vemos que no solamente lo estamos conquistando como con una consigna, sino que también lo estamos interiorizando. Y ese trabajo, que es un trabajo de educación, de formación, ha llevado por lo menos son 10 años que estamos como movimiento estudiantil, pero son 10 años donde hemos ido en ascenso y yo creo que eso es muy positivo. Ya, ahora, igual estoy pegado con esto de que sea lento. Gloria Steinem siempre decía como, yo siempre me enojaba porque quería que el movimiento feminista fuera más fuerte y más rápido. ¿Por qué es lento? Principalmente por la sociedad, lo mismo que estábamos diciendo. A ver, Benedetto Croce tiene una frase muy buena. Disculpa, es que te tengo que decir, quiero hacerte la pregunta de nuevo. ¿Por qué es lento en la izquierda? Ya. Yo creo que esta frase es muy decidora. Somos más hijos de nuestro tiempo que de nuestros padres. Okay. Y por eso también la generación desde el 2006 en adelante viene a hacer un cambio del paradigma. Pero eso no significa que somos un movimiento de masas o un gran cambio. Esta cuestión se tiene que ir formando de a poquito y yo creo que uno de los ejemplos que es muy personal, mi mamá, yo creo que la generación de mis padres es una generación súper conservadora
Y un día yo le dije, sí, mamá, yo soy feminista, etcétera, etcétera. Y un día mirándome al espejo, yo le cuento, y de a poquito fuimos hablando del tema, y yo diciéndole, tú también has sido oprimida, etcétera. Y un día mirándome al espejo, no sé, estaba alegando por la ropa, porque no sé, kilos más, kilos menos, y ella me agarra y me dice, no, pues si tú eres feminista, sigamos trabajándolo. Y eso a mí me emocionó mucho, y dije, ok, de a poquito vamos instalando ideas donde no solamente, o sea, de un día para otro esta cuestión no va a cambiar, pero de a poco también vamos instalando las ideas en el inconsciente colectivo. Y yo creo que mi mamá y muchas mamás también son ejemplo de eso. Por eso es lento, pero tampoco, fíjate que tampoco ha sido tan lento. Sí. Hemos visto que por lo menos en 10 años el problema de la educación, que era algo que estaba totalmente invisibilizado, silenciado, hoy día es tema nacional. Sí, ahora, igual quiero que te quedes con esta campanita que desde afuera, igual a mí me da la sensación de que el hombre de izquierda pide la revolución en todo. Pero en este tema, esta revolución tiene que ser más lenta. Y cuando tú finalmente, en las conversaciones que hemos tenido con las últimas invitadas en el interruptor, que la mujer se quede atrás, lo que hace finalmente es subvencionar el progreso del país. Progreso que los hombres disfrutan primero. ¿Cachai o no? Claro. Y obviamente, si yo soy un hombre y soy un zorrón, como lo he dicho un montón de veces, y estoy con mis amigos en la parrilla, en el minuto en que tengo que buscar una pega y quiero repartir los buenos sueldos, se me acaba un poco lo de izquierda y lo reparto entre mis amigos. Y no quiero que una mujer que históricamente estuvo en la cocina me venga a quitar los buenos puestos. Por eso yo creo que la revolución tiene que ser más enojona. ¿Cachai? Sin embargo, también reconozco que tienen que existir ciertas voces. O sea, yo estoy en una duda, porque también de repente que las cosas sean más lentas, probablemente quemas menos puentes. ¿Me entiendes o no? O sea, esto claramente es una disputa. Esto no podemos decir que va a venir solamente con buenas voluntades. O sea, uno cuando se... Es entretenido cuando uno lo habla con sus compañeros también de militancia, donde vamos trabajando todos siendo feministas, como hombres y como mujeres siendo feministas. Esta es una disputa, entonces esto no se va a entregar de buena voluntad, como te decía, esto se tiene que ir construyendo. Y hay ignorancia también, me imagino. Claro, es algo que tenemos que educarnos todos y todas. Claro. Y hay ignorancia en gente bien intencionada, gente que quiere hacer las cosas bien, que de repente reacciona mal porque no tiene información. Sin embargo, disculpa. Y porque también tenemos que entender que la lucha feminista en sí también es una disputa, es una de las áreas de disputa de lo que es el poder. Hoy día unos pocos tienen el poder y ese poder se traduce en distintas aristas. Hoy día tenemos poder económico, tenemos poder también sobre los cuerpos, y distintos poderes también se tienen que ir articulando para entender que es una gran hegemonía hoy día a la que nosotros tenemos que pelear. Ahora, si pudiéramos como explicarle a la gente que le interesa este tema, pero no entiende un poco qué es lo que es tener poder sobre los cuerpos, ¿cómo lo podrías explicar tú? A ver, como mujeres nosotros no podemos decir sobre nuestros cuerpos. Recordar que el 25 hay marcha por el aborto libre, y hoy día en Chile, pocos países como Chile, no permite el aborto cuando las mujeres no desean tener un embarazo. Eso es violencia, y eso es porque hay algo, una fuerza, un poder que está sobre ti tomando las decisiones sobre tu cuerpo. O sea, de hecho, por ejemplo, si tú quedas embarazada, en rigor, el Estado lo que hace es monitorear tu embarazo y te mete presa si descubre que lo interrumpe. Exacto. Y eso es finalmente lo que tú dices. Ahora, yo siempre, de hecho, con un afán de molestar, porque también como que a mí me enoja. Yo sé que yo soy un poco extremista, pero siempre me llama la atención que las mujeres no hayan logrado una marcha realmente masiva para el aborto, por ejemplo. Sí, los homosexuales lograron derribar ese tabú y 80.000 personas a la calle, y ahí se produjo un cambio. Cuando nos vimos 80.000, tapa del Mercurio, los estudiantes lo mismo, lograron ese tabú de que había que darle algo gratis a la gente. Pero con las mujeres pasa que no, y también me da la sensación de que las callan inmediatamente. En la última marcha, que fue un poco masiva, ¿te acuerdas que fue esa bomba? ¿La del 8 de marzo? Fue hace mucho tiempo atrás, que alguien tiró como una especie de bomba hechiza a una catedral y se acabó el tema. ¿Por qué crees que cuesta movilizar a las mujeres? ¿Puede que a lo mejor a las mujeres no les interese tanto este tema? No, yo creo que cada vez les interesa más. Ya. Pero claro, vemos generaciones que quizás que no le interesaba tanto. Lo mismo, esta sociedad es muy conservadora. Es muy difícil también pelear y disputar estos espacios cuando tú tienes generaciones anteriores que son muy cercanas también a la religión,
y que en sí la religión también ha creado toda una idea de que los cuerpos femeninos, uno se castiga, uno se culpa por ser mujer. Y yo creo que esto es más personal. Yo tengo esa reticencia también a que hoy día la iglesia, gran parte de lo que somos nosotros como mujeres culposas, fue construido también por esta cultura judeocristiana y esta cultura que aún así estamos en el siglo XXI, yo creo que muy poca gente también se siente cercana a la iglesia, pero aún así tenemos esto sobre nuestros cuerpos. Sí. De sentirnos culpables, de sentirnos pecaminosas, etcétera. Entonces, yo creo que combatir con eso es súper difícil porque es algo que está tan interiorizado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, que es más complejo de acercarte y decir, este tipo te está robando. Sí. Este lucra con tu educación, sí. Porque es material, porque tú lo ves. Bueno, nosotros estamos en un contexto incluso más complejo porque nosotros, yo siempre lo he dicho aquí, no hay un capitalismo, acá hay un capitalismo religioso. Aquí tú te das cuenta de que la iglesia, por ejemplo, participa en el mercado de las comunicaciones y la educación de una manera gigantesca. Sí, y a mí me llama la atención cuando veo a mis amigas como yo, otra cosa que hago para molestar es como mis amigas que se quejan por el aborto y como que en la noche se entretienen viendo el canal de la iglesia. Y es como estáis poniendo por delante como tus intereses de diversión por sobre lo que creís sobre tus cuerpos. Y me dicen, ya, pero es que no te pongáis grave. No, es grave. ¿Cachai? Si tú dale un minuto como de suprimir tu super yo y te quedáis pegado viendo la tele, elegí un canal de una religión que deja a las mujeres en segundo lado, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que eso es importante de empezar a interiorizarlo, pero también entender que hoy día no puedes disputar o no puedes ganar, y eso es lo importante, tenéis que ganar. Esta cuestión, disputar por tener una idea feminista en la sociedad chilena, tú tienes que ser políticamente correcto en el sentido de que tenemos que entender también cuál cultura estamos jugando acá. Hoy día tenemos que saber que hoy día la gente sí todavía se siente cercana a la iglesia, poca, pero sí. Entonces, ¿cómo hacemos que toda esta cultura, toda esta tradición vaya acercándose a nosotros, pero a la vez no creamos como anticuerpos para que no se alejen? Y eso es lo que yo fallo. ¿Cómo lo hacemos? Porque de eso yo soy el más idiota de todos. Yo ahí no puedo hacerlo. No, siempre hay que ir con lo que uno cree por delante, pero también tenemos que jugarnos por buscar el sentido común. Y eso es lo que hay que disputar. Okay. Ahora, en esto del feminismo de la cuarta ola, una de las particularidades es que finalmente las mujeres comienzan a contactarse a través de la tecnología. Y tú eres parte de una nativa tecnológica en términos generacionales. ¿Qué cosas has visto tú en las redes sociales que ha articulado que las mujeres comiencen, por ejemplo, a reconocerse entre sí, comiencen a darse poder entre ellas mismas? Yo creo que una de las como estas campañas, ¿recuerdas el caso de las niñas que viajaron? Sí, que ellas no viajaban solas. No viajaban solas. Yo creo que ese tipo de campañas ha dado mucha fuerza también a lo que nosotros vamos entendiendo, o sea, nosotras nos vamos entendiendo como víctimas de un sistema, pero también con la necesidad de empoderarnos frente a él. Entonces, estas campañas a través de Internet, del Facebook, del Twitter, han sido súper potentes y han llegado muy lejos. Y de hecho, lo más interesante es que son campañas que muchas veces no salen de organizaciones, de ONG, no salen como de la naturaleza de uno nomás. Y ahí se va viralizando y ese fenómeno es muy interesante, pero también tiene que uno agarrarlo, yo desde mi vereda, agarrarlo para entenderlo. Aquí el problema, por ejemplo, claro, no vamos solas, pero aún así, si yo voy sola en la calle, sí me pueden hacer algo. Yo soy del tipo de personas que en la noche sí ando con la llave entre los dedos, porque en caso de que pase algo, es de noche, está la gente, no sé, hay tipos ahí molestando, gritándote, uno se tiene que cuidar igual. Entonces, todas estas campañas muestran también un sentido que se va como cultivando de a poco en nuestra sociedad, pero también necesitamos darle más direcciones. No nos podemos quedar solo en las campañas, no solo podemos quedarnos en la denuncia, tenemos que ser propositivos y jugárnosla por un rol. Perfecto. Ahora, cuando tú hablas de que finalmente las mujeres son víctimas sexuales, finalmente, otra de las cosas que a mí me gusta de este feminismo de la cuarta ola es que, a diferencia de las olas anteriores, esta es sexualmente progresiva. Es decir, las mujeres quieren tener orgasmos, las mujeres hablan de masturbarse, las mujeres les gustan los minos ricos, las mujeres quieren ser calientes.
Si te lo pongo en términos como, ¿sientes tú que existe eso entre tus compañeras, por ejemplo, un orgullo? Incluso, de hecho, se habla de reivindicar a la trabajadora sexual si lo que finalmente quiere ella para conseguir independencia es tirar con Pedro, Juan y Diego. ¿Sientes que hay un cambio en la actitud sexual y en qué lo notas, por ejemplo? Sí, y quiero dar un saludo a Vogue Sex, que es la vocalía de género y sexualidades de nuestra universidad, de nuestra federación, y ahí los compañeros hicieron varios talleres, entre uno de ellos era sobre conocimiento corporal y sexualidad. Y ahí iban como conversemos ahí a calzón quitado, qué son los orgasmos, por qué históricamente han sido rechazados desde el cuerpo de la mujer, y hicieron un taller bastante interesante con dildo, en fin. Y eso también es parte de un proceso que se va abriendo y que nunca lo habíamos visto, por ejemplo, en un taller en la universidad. ¿Y lo notáis en lo concreto, por ejemplo, con las estudiantes y sus pololos, cuando miráis, por ejemplo, cambian las relaciones? Yo creo que eso es más lento y aquí es un poco hacer una denuncia. Yo creo que una de las cosas más graves es que hoy día la violencia se ve en relaciones adolescentes. Las relaciones adolescentes son muy, muy violentas. Yo creo que 7, 8 de cada 10 niñas pueden contar que por más que eran inocentes sus relaciones, habían violencia, había una forma de posesión sobre los cuerpos, y que eso hoy día la misma educación tampoco se está haciendo cargo y que nosotros de a poco hemos ido visibilizando. Por ejemplo, el caso de las niñas que salieron a marchar denunciando como ya no queremos más gritos ofensivos hacia nosotras por ser del liceo de mujeres. Yo creo que eso marca un hito, pero también seguimos viendo. O sea, eso no significa que hay un cambio, sino que hoy día podemos verlo. Perfecto. Hoy día se visibiliza. Vamos a hacer una pausa comercial. Pueden comentar ustedes, mientras tanto, con el hashtag El Interruptor, y seguimos con esta conversación con Carolina Figueroa. Vamos a hablar ahora de los abusos en las universidades, que es un tema con el cual tú te has tenido que enfrentar. Volvemos enseguida aquí en El Interruptor de VIX.